Buenas tardes, mis hermanos. Antes que nada, quiero agradecer primeramente al Señor por la oportunidad de estar frente a esta congregación y poder compartir con ustedes las maravillas que nuestro Dios ha hecho en mi vida. Debiendo aclarar que nada de lo que usted va a escuchar en esta tarde puede enorgullecerme como un hijo de Dios. A lo contrario, cuando yo veo el lugar de donde el Señor me ha sacado y cuando veo las cosas tan grandes que ha hecho en mi vida y en lo malo que yo he incurrido, no puedo más que sentirme agradecido por su gran misericordia. Aunque también reconozco la importancia de testificar y proclamar las grandezas que nuestro Dios hace con nosotros, tal como fue con el hombre de Gadara, de quien el Señor echó fuera la legión de demonios y a quien a ese hombre le otorgó una gran asignación inigualable al decirle: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso, mis hermanos, es exactamente lo que quiero hacer en esta tarde. Quiero anunciar cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y dar a conocer al mundo entero cuán grande su misericordia es. Y para ello, primeramente, citar la cita del apóstol Juan, cuando dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en mi vida, y sé que así ha sucedido en muchos de los que estamos aquí reunidos. Así que les invito a que hagamos una pequeña oración juntos. Señor, quiero agradecerte por permitirme estar aquí en tu presencia y testificar frente a mis hermanos cuán grande ha sido tu misericordia en mi vida. Te pido que seas tú quien toque los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaré diciendo que yo nací en un hogar cristiano hace 35 años, en la Ciudad de México. Desde pequeño recuerdo haber asistido con mi madre y mis hermanos a la iglesia. De hecho, siendo un bebé, fui presentado por el pastor delante del Señor por mi madre. En mis recuerdos, yo disfrutaba mucho congregarme, disfrutaba asistir a la iglesia, me gustaba mucho alabar al Señor y escuchar su palabra. Pero no obstante, por algún motivo, yo recuerdo que veía sombras alrededor de mí, presencias oscuras que me atemorizaban. En aquel momento yo no sabía qué era o por qué me perturbaban. Sin embargo, aunque yo ahí era tan solo un niño de 5 años, pronto aprendí a refugiarme en el Señor y lo hacía entonando alabanzas hasta que aquellas sombras se desaparecían. Al día de hoy nunca he sabido por qué esas sombras aparecían en mi vida, pero menciono este dato como una forma de resaltar que el mal asediaba mi vida ya desde muy pequeño. A mis 10 años hubo un evento que marcó radicalmente mi vida espiritual. A mi hermano menor le detectaron un tumor canceroso. Nos llevábamos 1 año y medio de diferencia. Por supuesto, la sola noticia fue un golpe emocional y muy fuerte para toda la familia. Los médicos le otorgaron solamente de 6 meses a 1 año de vida, pero en la iglesia constantemente se hacían oraciones y rogativas por él. Recuerdo incluso que hermanos de otras congregaciones y de otras iglesias venían a él y le profetizaban sanidad, e incluso le decían que sería un gran instrumento utilizado por nuestro Dios. Debo mencionar que a la par de su enfermedad, mi hermano padecía un soplo en el corazón. Aquello ocasionó que nos fuéramos a vivir al puerto de Veracruz, pues mi hermano requería vivir en un lugar a nivel del mar que fuera propicio para su salud. Gracias al Señor, mi hermano evolucionó muy bien y entre medicamentos, terapias, superó el tiempo de vida que los médicos le habían diagnosticado. Aquello nos motivó a que nuevamente regresáramos a radicar a la Ciudad de México. La vida siguió transcurriendo con una aparente normalidad y de repente, porque mi hermano continuaba enfermo y luchaba día a día contra aquella enfermedad, el resto de nosotros nos fuimos poco a poco acostumbrando a tener a un miembro de la familia convaleciente,
No obstante, nos esforzábamos por apoyarlo en todo lo que a nuestro alcance podíamos hacer. Una mañana, recuerdo que mi hermano me pidió que le llevara al hospital un reproductor portátil de discos compactos. Yo le ofrecía llevárselo, pero pues ya sabe, uno está chamaco. Yo me distraje haciendo otras cosas y no le di prioridad a su petición. Y pensé llevárselo al día siguiente. Sin embargo, a la mañana siguiente, sin que me diera ningún tipo de aviso, mi mamá me habla para llamarme que mi hermano acaba de fallecer. Aquella fue una noticia que me dejó en shock, pues un día antes yo había hablado con él, 2 días antes había ido a la escuela con él, y en ese momento ya no estaba con nosotros. Esa situación nos golpeó a todos en la familia de manera diferente, a unos de un modo, a otros de otro modo. Pero en mi caso, además de la tristeza que me produjo el ya no tener a mi hermano, me golpeó fuertemente en el área de mi fe. De repente, un enojo contra nuestro Padre Celestial surgió en mi corazón. Me llené de coraje, de tristeza y de un profundo rencor contra todo el que se me parara enfrente. La vida siguió su rumbo. En el barrio donde ahora vivíamos era muy diferente a aquel barrio donde yo había crecido. Ese barrio era uno de los llamados barrios bravos. Era peligroso, siempre se escuchaban muertos, robos, peleas entre las pandillas. Debo mencionar que para ese entonces yo era un jovencito solitario y pronto me di cuenta que me gustaba liderar a otros. Incluso los maestros en la escuela decían que yo era un asusador, es decir, que me gustaba incitar a los demás a que hicieran las cosas que me gustaban. Y sin darme cuenta, la maldad se estaba desarrollando en mí. Pronto empecé a hacerme respetar entre los demás. Rápidamente comencé a adquirir un lugar en el barrio, debiendo aclarar que siempre lo hice a mano limpia, es decir, sin armas. El respeto me lo ganaba a base de trompadas y de puñetazos. Y vaya que lo disfrutaba, pues me gustaba mucho pelear. Y ahora creo que era una forma en la que yo canalizaba todo ese rencor y ese enojo que se había acumulado en mi alma. Pero yo no fui el único que afectó la muerte de mi hermana, pues mi mamá lo resintió más que todos. Por mucho que uno sea una persona fuerte o se crea fuerte, la pérdida de un hijo nos hace ver cuán débiles y cuán vulnerables somos. Y mi madre lo vivió en carne propia. Solo el Señor sabe cuán grande dolor le causó en su corazón el haber perdido a mi hermano. Nadie más podemos saber la manera en la que mi mamá quedó literalmente destrozada, al grado de caer en un cuadro profundo de depresión. Su dolor era tal que nos tuvimos que cambiar de colonia, pues mi mamá no podía soportar estar en el lugar donde absolutamente todo le recordaba a mi hermano. Por supuesto que mudarnos de casa no pudo resolver el problema, ni tampoco sanó su corazón, pues en algunas ocasiones mi mamá intentó quitarse varias veces la vida y yo era el que debía cuidarla para evitar que lo consiguiera. En una ocasión y en otro más por dejar este mundo, recuerdo que se tomó una cantidad grande de antidepresivos y quedó completamente dormida por más de 4 días, sin abrir los ojos y sin levantarse para nada. Pero por su parte, mi hermana, queriendo aliviar un poco el dolor de mi madre, le insistió que se fuera a vivir con ella para León, Guanajuato. Es una ciudad pequeña y muy tranquila. Y ustedes saben cómo es mi mamá. Como toda madre, siempre quiere tener a sus hijos cerca. Así que me pidió que me fuera a vivir con ella, pero no quise. Yo preferí quedarme en la Ciudad de México. Y en ese momento ya yo estaba solo, viviendo completamente solo en la gran Ciudad de México, en aquella gran metrópoli. Para esas fechas yo solo tenía 16 años. Y queramos o no, todo aquello por lo que estaba pasando tenía repercusiones negativas en mi vida. Pues a esa corta edad y sin una autoridad en mi vida, sin un consejero espiritual a mi lado, yo caí en las garras del alcoholismo y era adicto a la hierba mala.
que como ustedes saben, ya otro mal conlleva a otro mal. Lo primero que hice fue abandonar mis estudios. Y en un intento por sufragar mis propios gastos, a mis 16 años yo ya me dedicaba al robo de auto por encargo y a otros actos delictivos, de modo que la maldad era una herramienta necesaria en mi vida para poder salir adelante. Si pudiera describirles cómo era yo a los 16 años, diría que era un imán que solamente atraía problemas y cosas malas en mi vida. Y aunque es triste decirlo, pero a mí me gustaba mucho esa vida. Me gustaba sentir la adrenalina que produce incurrir en actos delictivos e indebidos, aunque también tengo que reconocer que a pesar de mi maldad, yo veía la mano del Señor impidiéndome incurrir en cosas peores, como el secuestro a mano armada, pues tenía muchos amigos que se dedicaban al secuestro, me invitaban a trabajar con ellos y por algún motivo yo nunca lo quise aceptar. Ahora, un aspecto que quiero resaltar y que cada día iba definiendo más mi personalidad es mi agresividad. En una ocasión recuerdo haber golpeado tan brutalmente a un taquero que lo dejé tan malherido y sangrando en el suelo. Aquel taquero, aparte de ser mi amigo, pues era un hombre adulto. Y yo era tan solo un muchacho, pero cuando lo golpeaba era como si estuviera fuera de control. Otro taquero salió a defenderlo con un cuchillo cebollero, pero en lugar de intimidarme ocasionó el efecto contrario, pues sentí más coraje. Me fui contra él, pero él decidió correr mejor. Al darme cuenta de lo que había hecho, de pronto volví en sí. Sentí como si alguien me hubiera desbloqueado de aquella furia y entonces me di cuenta todo lo malo que estaba haciendo hasta ese momento. Y al ver cómo había dejado a aquel hombre en el suelo, entré en sí. Por lo que en ese preciso momento agarré algunas pertenencias que tenía en casa y conduje rumbo a León, Guanajuato, para encontrarme con mi mamá. Sin embargo, el haberme ido a vivir allá con mi mamá no cambió mucho la situación. Si bien es cierto que pude regresar a la escuela para terminar mis estudios, también es cierto que yo seguía haciendo de las mías. Pues en ese entonces ya tenía algunos años fumando esa hierbita, desde que despertaba hasta que me dormía. Yo necesitaba fumarla, si no, no sentía que el día me sabía para nada. Y de pronto me di cuenta que ese negocio era una buena opción para hacer dinero. De modo que comencé por mi cuenta a trabajar en ello, lo cual me llevó a caer en prisión. La siembra, cultivo, posesión, distribución y venta en conjunto eran grandemente castigados. Amados hermanos, es triste decirlo, pero fue hasta ese momento cuando caí preso que me acordé del Señor. Los cargos que me querían imputar eran penalizados y la condena que me esperaba era pasar muchos largos años tras las rejas. Entonces yo oré al Señor diciendo: si tú me sacas de aquí, yo dejo esa adicción. Recuerdo que me quisieron torturar y sacar información, pues ellos pensaban que yo trabajaba para algún grupo delictivo, pero no era así. Aquella tarde me llevaron a un cuartito donde golpean a uno, lo maltratan para hacer lo que confiese, pero por algún motivo que ahora entiendo que fue el Señor, no me torturaron, no me hicieron nada. Al regresar a mi celda, uno de los custodios me dijo: pues tú quién eres para que no te hayan hecho nada. Hermanos míos, por increíble que parezca, a los 3 días de yo haber orado, alguien llamó y dijo: si tocan a ese muchacho se van a meter en problemas. Y milagrosamente el corazón del juez fue tocado y yo salí en libertad. Aquella persona resultó ser una amiga de mi hermana. Gracias a sus influencias no me hicieron absolutamente nada. El tiempo pasó y una amiga de mi mamá le insistió que se fuera a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual es una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México.
Le dijo que las oportunidades de vida eran mejores que la ciudad en la que estaba, a lo que mi mamá aceptó y nuevamente comenzó a insistirme que me fuera a vivir con ella. Yo al principio no quería, yo ya vivía con una mujer, teníamos nuestra casa y yo estaba muy enamorado, pero pues ya saben cómo es mi mamá de insistente. Me estuvo insistiendo tanto que pues me decía que allá se ganaba en dólares y bueno, terminó por convencerme. Así que decidí irme a vivir para allá con ella y a la larga terminó por hundirme más en el camino de la maldad, pues a la mujer con la que yo vivía pues le gustaban los muchachos malandrines y me incitaba a hacer mucho el mal. La escritura dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y eso es exactamente lo que me sucedía. La mujer con la que yo vivía me incitaba mucho a hacer el mal. Y como yo la amaba, pues no me costaba trabajo complacerla. Quisiera mencionar, y con vergüenza lo digo, que después de un tiempo caí en las trampas de la droga. Cuanto dinero tenía, todo me lo gastaba absolutamente en las adicciones. Muy a duras penas le compraba algo, algo de comer a la que en ese momento era mi mujer, Miriam, que varios la conocieron. Prácticamente todo lo utilizaba en el consumo de esas sustancias. Y como usted sabe, nunca hay suficiente dinero para satisfacer una adicción. De modo que cuando al fin se me terminó el dinero, comencé a vender todo lo que había en mi casa. Empecé por cosas pequeñas como zapatos, adornos, hasta que finalmente terminé vendiéndolo todo, al grado que literalmente mi casa estaba vacía. Mi mujer y yo dormíamos en el suelo, no teníamos ni siquiera un colchón donde dormir. En ese entonces yo asistía a un gimnasio de box y encontrándome ahí entrenando, un día llegaron unos hombres de un cartel y se acercaron para reclutar a un amigo. Para ese entonces yo sentía una enorme curiosidad por saber quiénes eran ellos, qué hacían, pues todos en la ciudad, todo el mundo, pues todos en la ciudad cuando se referían a ellos decían en voz muy bajita su nombre o con la mano hacían una Z, la marca del zorro, para no decir su nombre en voz alta, porque era el nombre de la organización. De modo que cuando yo vi que aquellos hombres estaban reclutando a mi amigo, yo les pedí que me reclutaran a mí también. Y al principio no quisieron hacerlo, pues yo era de la Ciudad de México y eso les daba desconfianza. Pero al ver mi insistencia por ser parte de esa compañía, terminaron por aceptar. Quisiera mencionar que cuando ustedes escuchan que en los noticieros se habla del crimen organizado, es porque verdaderamente estos son grupos de personas extremadamente organizadas. Como cualquier empresa, tienen diferentes posiciones, tienen diferentes niveles de salario y tienen milimétricamente dividido cada sector de la ciudad para mejor control. Las responsabilidades de cada posición están exageradamente delimitadas, de modo que cada uno tiene responsabilidades y tareas muy específicas. Pero no es como cualquier compañía, pues no hay gratificación y los errores se pagan muy caros. Cuando un error es menor, tal vez solo sea una golpiza, pero cuando es un poco mayor, se paga con la vida misma. En mi caso, yo ingresé con una de las posiciones más básicas y de las más peligrosas, pero debido a mi buen desempeño, pronto comencé a subir de posición. Quisiera mencionar que la forma de pago al interior de esas organizaciones se realiza en reuniones que les llaman juntas. Nos llevan a lugares extremadamente asegurados donde se nos pagaba. Pero si habíamos cometido algún error, estos se pagaban con la vida misma. Y casi siempre en las famosas juntas había uno o varios ejecutados. Por lo anterior, usted se debe imaginar
que cuando éramos llamados a esas famosas juntas, la incertidumbre que se experimenta era total, pues uno nunca sabe cómo iba a salir librado de esas juntas. Pero bueno, cuando yo me había separado de la primer mujer, aquella que le gustaban los hombres malandrines, yo perdí contacto con ella totalmente, me bloqueó de redes sociales, cambió de número de teléfono, bueno, me excluyó totalmente de su vida. Y recuerdo que en ese entonces, en mi desesperación, contacté a una amiga para que me convenciera de regresar, que la convenciera de regresar conmigo. Y lamentablemente, esta amiga era así como un tipo de bruja o santera. Y me indujo a hacerme devoto de la muerte. Me dijo que si yo le pedía cualquier cosa y le cumplía una promesa, ella también me iba a cumplir lo que yo le pidiera. Entre las cosas que ella me dijo que uno le puede prometer es tatuarse la imagen en el cuerpo, levantarle altares o comprometerse a llevarle ofrendas. Por respeto a este lugar y por amor al Señor, no quiero mencionar los detalles de otras cosas que se nos pide que debemos rezarle a esta potestad, pero basta decir que es una potestad muy venerada en los círculos donde yo me movía. Y aunque con mucha vergüenza, les quiero compartir que me las tuve que ingeniar para colocarle a escondidas ese altar dentro de mi casa. Todo para que mi mamá no se enterara. Aunque sí debo aclarar que se nos dice que todo aquel que le invoque debe negar a nuestro Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo que yo jamás hice. En mi corazón y estando consciente de todo el mal que yo estaba cometiendo, jamás me pasó por la cabeza negar al Señor. Pues en el fondo yo tenía la esperanza de ser perdonado. En una de estas juntas, aquellas durante las cuales nos pagaban, el comandante de la zona se apersonó y tan pronto llegó, inmediatamente preguntó por 2 personas, por un compañero y por mí. Se nos hizo arrodillar delante del comandante y sin entrar en detalles les diré que en aquel mismo momento, a la par mío, mi compañero fue ejecutado, de modo que yo inmediatamente sabía cuál iba a ser mi futuro. Al acercarse a mí, el comandante comenzó a interrogarme por un dispositivo que utilizamos para comunicarnos. Usted debe de comprender que en esos momentos ellos hacen todo tipo de preguntas, pero pues ninguna de las respuestas tiene valor alguno para ellos. De hecho, con cada respuesta que uno da, se gana una lluvia de golpes. Pero por increíble que parezca, un compañero que estaba ahí en el grupo alzó la voz por mí, arriesgándose a ser ejecutado al instante. Y ahora entiendo que fue el instrumento que usó nuestro Señor para librarme de una muerte segura. De modo que se pudo corroborar que todo lo que yo decía era verdad y se me permitió ser liberado y reincorporado a mis actividades. Pero los peligros estaban por todas partes. En cierta ocasión, encontrándome realizando mis funciones, un compañero y yo fuimos capturados por miembros del ejército mexicano. Y usted se imaginará las técnicas que ellos usan para sacar la información a las personas. Nos amarraron, nos llevaron a un paraje que estaba apartado de todo. Yo a lo lejos alcanzaba a escuchar gritos desgarradores de otra persona. Quiero creer que lo estaban torturando, pero para disfrazar esos gritos ellos ponían música muy fuerte. Yo no supe a dónde lo llevaron, pero tiempo después supe que le habían quebrado las caderas y le habían arrancado la mitad del cuero cabelludo. Respecto a mí me quitaron toda la ropa, mis zapatos, comenzaron a sacar bates de béisbol, tablones, barras y otros instrumentos que iban a utilizar para azotarme. Mis hermanos, aquella noche experimenté dolores que pensé que el cuerpo humano no pudiera experimentar. Me golpearon hasta que ellos quisieron. Me torturaban con ráfagas de 15 batazos por cada pregunta que me hacían. Así que cada vez que ellos me preguntaban algo, lo que seguía eran 15 batazos sobre mi cuerpo. Además de eso, escuchaba cuando el líder gritaba lluvia de golpes y bueno, yo en el suelo sentía cómo me pegaban con todo tipo de cosas en la cabeza, costillas, espaldas, piernas. Y al término de cada ráfaga de golpes me echaban agua fría.
Al ver que yo no confesaba nada, yo estando boca abajo me amarraron los pies con una soga, me los levantaron para que quedaran las plantas de mis pies hacia arriba y empezaron a batearme las plantas de los pies. Ahí, en verdad que sí sentía demasiado dolor. Con cada golpe yo sentía que me moría. Y ahora sé que en las plantas de los pies se encuentran todas las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Así que con cada golpe era un dolor indescriptible. Aquello duró prácticamente toda la noche. Me golpearon cuanto quisieron, pero el odio que yo sentía y la sed de venganza me hacía querer seguir viviendo para algún día yo poder vengarme de cada uno de ellos. Al día de hoy conservo secuelas de aquellos golpes, pues aun cuando camino, usted podrá observar que doy pasos cortos, pequeños y bueno, finalmente, ese día cuando ya casi estaba amaneciendo, decidieron dejarme libre. Me dijeron, ¿ves aquella laguna? Que ahora sé que no era más que un charco grande. Corre en esa dirección. Y como yo pensaba que me iban a disparar por la espalda, empecé a zigzaguear, por lo que yo miraba nada más piedras que pasaban a los lados de mí. Realmente no sé cómo pude correr aquella distancia, pues mi cuerpo estaba literalmente molido, pero pude llegar a esa laguna y cuando llegué ahí me desmoroné por completo. El aire me faltaba, tenía tantos golpes en mi cuerpo que ya no podía respirar. Mis inhalaciones eran cortas y con gemidos, mis brazos no respondían y mis piernas ya no las podía mover. Entonces la vista se me empezó a oscurecer y yo traté de ubicarme para saber en dónde me encontraba. Cuando finalmente logré ubicarme, con las fuerzas que me salieron, no sé ni de dónde, logré arrastrarme por el piso durante 5 horas para atravesar un terreno baldío que caminando lo atraviesan en 30 segundos. Hasta que finalmente pude llegar a una casa donde toqué y pedí ayuda. Casualmente, el hombre que salió a abrirme la puerta tenía una Biblia en su mano. Y yo le pedí que llamara a mi mamá. Y mi mamá inmediatamente llegó por mí. Para ese momento yo estaba totalmente exhausto, agotado. El esfuerzo que había hecho por arrastrarme con tan solo los brazos me había dejado muy agotado y deshidratado. En el camino al hospital le pedí a mi mamá que me comprara algo de tomar, pues tenía mucha sed. Ella me compró una bebida hidratante, la cual me tomé de un solo golpe. Y ahora entiendo que el Señor me libró nuevamente de morir ahí, porque ahora entiendo que después de una golpiza no se deben beber líquidos, pues las tripas pueden reventar. Mi madre decidió llevarme a la clínica y aunque yo le decía que prefería que me llevara a la casa a dormir, ella me llevó a la Cruz Roja. Ahora sé nuevamente que era la misericordia de Dios en mi vida, pues tan pronto llegamos allí yo ya no supe nada. Perdí el conocimiento y cuando desperté lo primero que vi fue los doctores de un lado al otro. Yo tenía una mascarilla de oxígeno en la cara y justo ahí a mi lado mi madre estaba llorando. En ese momento los médicos me informaron que me habían perdido y que yo clínicamente había fallecido. Pero por la gracia de mi Señor yo había vuelto a la vida. Tardé más de un mes para poder volver a empezar a caminar. Si bien no completamente, pero al menos sí lo suficiente como para volver a las andadas. Mis piernas estaban tan hinchadas como las de un elefante. Mis brazos me dolían, pero yo me las ingeniaba para salirme de la casa con mis muletas. Y aún así convaleciente yo buscaba la manera de regresar a trabajar. Recuerdo que en aquella ocasión tuve que asistir a una junta para que el comandante valorara lo que yo había padecido por la organización, pero no valoró nada, pues solo recibí amenazas y reproches de su parte. En ese momento comprendí que en estos círculos no existen los sentimientos, ni el aprecio, ni mucho menos el amor, solamente el hacer prosperar al negocio. Ahora bien,
Es bien sabido por todos que cuando uno ingresa a un cártel, ya no hay vuelta de regreso. Para poder salir es porque o te agarran los contras o porque quedas abatido en un enfrentamiento, porque ni siquiera en la cárcel te libras. Ahí sigues trabajando también para ellos. O si no, porque un mando superior te manda a ejecutar. Pero en mi caso no fue así. En mi caso sucedió un milagro. Y ahora sé que es un milagro porque en su momento yo no entendía lo que estaba pasando. El comandante para el que yo trabajaba llegó a sentir un cierto aprecio por mí, lo cual no era común. Allí lo único que importa es la lealtad a la organización. Pero en una ocasión, así de la nada, sin mediar palabra, se detuvo en medio de la carretera, sacó un fajo de billetes de su bolsa y me dijo: toma, cuida a tu mamá, pon un negocio y regrésate a tu casa, dándome a entender que yo ya entregara mi puesto y me saliera de la organización. Para ese entonces yo ya había ascendido de posición. Yo era un elemento muy eficiente, tenía gente a mi cargo y siempre rendía buenos resultados, por lo que yo no entendía por qué me estaba sacando de la organización. Pero pues su instrucción parecía inapelable. Recuerdo que yo le insistí, pero no quiso acceder a mi petición y terminé por regresar a mi casa. Pasando el tiempo, estuve en una reunión donde casualmente se encontraba aquella amiga vidente que me había inducido a venerar a la potestad de la muerte. Ahí también se encontraba una vidente de rango mayor, muy acertada en sus predicciones. Al estar platicando yo con ella y su esposo, me enteré que ella unos días antes le había hablado a mi excomandante y le había dicho: una persona a quien tú estimas mucho va a perder la vida mañana. En ese momento yo quedé frío y congelado, pues entendí que esa persona que iba a morir era yo. Y entonces comprendí por qué el comandante me expulsó de la organización sin explicación alguna. Por supuesto, aquella vidente era solo un instrumento en las manos de Dios, y aquel comandante que me sacó de la organización era otro instrumento utilizado por nuestro Dios. A ambos el Señor los estaba utilizando para responder las oraciones de una persona, mi madre. Porque si algo yo sabía y de algo estaba consciente, y si de algo yo podía dar constancia, es que mi madre siempre ha estado orando incesablemente por mí. Y eso no solamente yo lo sabía. Sé que incluso muchos de ustedes, sin conocerme, estaban orando por mí. Pues mi mamá se acercó con ustedes a pedir oración para mí. Y fue gracias a esas oraciones que yo pude corroborar en carne propia lo que el apóstol Pablo explica de una manera muy sencilla: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es algo que yo experimentaba cada día. Y así era mi vida. Mientras más mal yo cometía, mientras más bajo yo caía, más sobreabundaba su gracia sobre mí. Y todo gracias a la infinita misericordia de nuestro Dios y a las oraciones de una madre angustiada por su hijo. Hoy reconozco que yo no debería estar aquí. Yo debería de estar en una celda, o quizás desaparecido en el aire, porque ni un sepelio alcanza nuestro cuerpo cuando estamos allí. Pero díganme si yo no debería estar agradecido con mi Padre amado porque me tiene aquí con vida, libre de las adicciones, libres de pecado, y en mi sano juicio, testificando delante de ustedes en su casa, junto a ustedes, mi familia en la fe. Por ello, a todos los padres que batallan con hijos rebeldes, a todos los padres que anhelan ver a sus hijos transformados a la imagen de Cristo, a todos los padres que sueñan con ver a sus hijos de rodillas delante del Señor, en esta tarde les digo que en la oración hay poder.
La maldad en las calles no me pudo atrapar, a la adicción en las drogas no pudo destruir mi vida, la potestad de la muerte no pudo acabar con mi vida y el poder de los cárteles no me pudo retener en sus filas. Y la razón, pues la razón es muy sencilla, es porque el poder de la sangre derramada en aquella cruz tiene más poder que toda maldad en las calles. El amor de mi Señor es más grande que toda maldad que la humanidad entera pueda cometer, y el perdón de nuestro Dios es mayor que todos los pecados con los que un hombre intente pecar. Ahora sé que cuando un padre ora por sus hijos, todo el poder salvador de la cruz se desata a favor de aquellos que a Él claman de día y de noche. Así que, papá, no se rinda, mamá, no desmaye, porque la promesa aún sigue vigente en nuestros días. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hombre que está hoy delante de ustedes era muy diferente hace algunos años. Hoy usted me ve con una Biblia en la mano, pero yo antes cargaba armamento de alto calibre. Hoy usted ve que levanto mis manos en el santuario, pero antes las empuñaba para infligir dolor a otros. Hoy usted y yo nos abrazamos, pero en aquel momento la gente huía de mí por temor. Hoy volteo para atrás y no puedo hacer otra cosa más que decir: yo no merecía tanto amor. Sé que todavía hay muchas áreas en mi vida que necesitan cambio, pero me animo con las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quisiera terminar en esta tarde sin citar estas palabras que todo cristiano alguna vez hemos citado. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y mis amados hermanos, cuando yo tomé aquel camión para venir a esta ciudad, yo dije dentro de mí: nunca más regreso a la vida pasada, nunca más vuelvo a lo que fui antes. Yo quiero una vida nueva y Cristo me la ha otorgado. Y algo más, quisiera pedirle a mi madre que se ponga de pie en esta tarde. Bueno, ven. Bueno, delante de esta congregación y delante de los ángeles del Señor, yo doy gracias por tus oraciones, mamá. Gracias por tu vida. Tus oraciones no fueron olvidadas y tus lágrimas no fueron ignoradas. Y los sueños que tú has tenido en tu hijo aún están en proceso de ser realizados. Hoy quiero engrandecer los sueños de esta gran mujer para honrar el nombre de nuestro Dios. Una última cosa: mientras mal yo cometía, mientras más sádico me volvía, mientras más me involucraba en actividades ilícitas, yo me preguntaba si algún día el Señor pudiera perdonarme. Pero hoy sé que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar toda maldad. Invito a mi hermano Daniel que nos apoye con una oración para finalizar. Quisiera invitar que la congregación nos pongamos de pie. Cuando escuchamos testimonios como estos, no podemos dejar de comprender el poder que hay en la oración. Usted y yo oramos y aparentemente no sucede nada alrededor, pero sí pasa. El cielo se mueve a favor de aquellos que claman día y noche.
y el testimonio lo estamos viendo aquí adelante. Padre, le queremos dar gracias hoy en este día por la vida de Jacob. Aquí hubo gente que oró por él sin conocerlo, y hoy estamos escuchando. Ni siquiera nos damos una idea de los lugares en los que anduvo su hijo. Ni siquiera podemos comprender las cosas, Señor, que hay detrás de todo lo que él acaba de decir. Pero algo sí sabemos: que el que comenzó la buena obra, Padre, la perfecciona. Y el texto dice: instruye al hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hoy damos gracias, Padre, porque usted nos ha sacado a cada uno de lo más bajo en lo que estábamos, Señor. Y como dice el apóstol, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Y hoy queremos dar las gracias, orando, Padre, que usted perfeccione su obra en la vida, no solo de mi hermano Jacob, sino de cada uno de quienes estamos aquí. Vendrán luchas, vendrán batallas, pero sabemos que usted nos sostiene y usted nos lleva, y usted perfeccionará lo que un día comenzó. Nos animamos, Padre, al escuchar que hay poder en la oración, y nos animamos al saber, Padre, que usted es un Dios misericordioso y perdonador. A usted sea siempre la honra, la gloria y la alabanza. Y a todos aquellos, Padre, que estamos aquí, y aquel que llegue a escuchar este testimonio, Padre, por nuestra página de Facebook, oramos que se cumplan propósitos en nuestras vidas. Oramos que la bendición con la cual usted nos manda en la Escritura sea una realidad para quienes estamos aquí y para todo aquel que llegue a escuchar este mensaje. Centro Cristiano, Yevarejeja Jehová Veishmereja, Yaer Jehová Panaveleja Vijuneca, Isa Jehová Panaveleja Leaserleja Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vayamos con la bendición de Dios en esta tarde.